¿Cuál es la diferencia entre redes adyacentes o de un modo y las redes de afiliación o de dos modos? Este tema es un poco complejo de entender a primera vista, por tanto es un vídeo que yo sugiero que volváis a él más adelante, pero que es tremendamente útil si lo que vais a estudiar son relaciones de actor-organización o de actor-conocimiento. Es decir, cuando estáis mezclando diferentes tipos de actores. Hay dos grandes tipos de redes, son las redes adyacentes, también conocidas como redes de un modo, y las redes o matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque en su procesamiento de datos se van a guardar como matrices que tienen un mismo número de actores tanto en filas como en columnas, y las redes de afiliación, también conocidas como las redes de pertenencia o de dos modos o matrices rectangulares, donde no están los mismos actores en filas y en columnas. Empecemos por las redes adyacentes, también conocidas como redes de un modo o matrices cuadradas. En estas, los actores son los mismos en filas y en columnas. Y las celdas de cada matriz, como podemos ver en este ejemplo, nos indican la relación entre los actores. En este caso se estaban relacionando organizaciones. Podemos comprobar que el nombre de actores es el mismo tanto en filas como en columnas. Es decir, se guarda la información, se construye una matriz en filas y en columnas igual. Y las celdas lo que indican es la relación entre los actores. En este caso se preguntó por la intensidad relacional a la hora de intercambiar información y el Cabildo Mayor Indígena de Mutatá dijo que se relacionaba en una escala del 1 al 3 en forma 2, es decir, como de una intensidad mayor con el ECA de Mutatá. El Cabildo Mayor de Indígena también dijo que se relacionaba, pero con una intensidad mayor con la alcaldía de Mutatá. O el Cabildo también indicó que también se relaciona de forma intensa en una escala del 1 al 3, donde el 1 es nada intenso y el 3 mucho, que se relacionaba con el SENA. Es decir, son redes rectangulares, mismos actores tanto en filas como en columnas, se conoce como de un modo, y las celdas lo que están indicando es si hay relación entre los actores. Este es el ejemplo que veíamos, hay cooperación entre dos organizaciones y en qué intensidad, se recoge la información, los mismos actores tanto en filas como en columnas, y las celdas indicando la relación entre los actores seleccionados. ¿Qué son las redes de afiliación o redes de pertenencia? Las redes de afiliación o redes de pertenencia, también conocidas como de dos modos o matrices rectangulares, no es exactamente lo mismo que una matriz bipartita, pero lo he dejado aquí porque es un tema que volveremos más adelante. En esta, los actores no son los mismos en filas como en columnas. Y lo que estamos averiguando, la información que nos provee, es si hay pertenencia o no de un actor a un evento o a una organización. Veamos este ejemplo. Este ejemplo es una matriz de relaciones donde en columnas están empresas y en filas están nombres de directivos. Las celdas lo que indican es si el directivo pertenece o no a la empresa. 0 no pertenece, 1 sí pertenece. Alfonso Merri de Valgracier sí pertenece a Telefónica. En cambio, no pertenece a Endesa. Esta es una matriz de dos modos o matriz rectangular, donde los actores de filas y en columnas no son lo mismo. Y las celdas lo que relacionan es la pertenencia de los actores de las filas a las organizaciones que están en columnas. Veámoslo más detalladamente visualmente. Esta investigación lo que trata es de analizar si las empresas se relacionan entre sí por tener directivos en común. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos una serie de empresas, en este caso las mayores empresas de España, buscamos sus juntas directivas, es decir, las personas que pertenecen al Consejo de Administración, y lo que hacemos, o la finalidad última, va a ser tratar de identificar quiénes son las personas que pertenecen a varias empresas al mismo tiempo. Esta copertenencia de José María Aguirre González, tanto a ACS como a Acerinox, lo que crea es un enlace entre ACS y Acerinox. Hay una transferencia de información, de conocimiento
y una relación corporativa entre dos empresas, no porque una le venda a la otra, sino porque las dos tienen un mismo directivo. O en el caso de Endesa y ACS, el señor Miguel Blesa pertenecía a ambas empresas al mismo tiempo y por tanto creaba un enlace entre ACS y Endesa. Veámoslo gráficamente. Esta sería la manera en que yo proceso los datos, es decir, coloco las empresas en columnas, coloco los directivos en filas y las celdas me están indicando si hay relación entre los actores. Estos son los directivos de Besalco, los directivos de la autopista interportuaria. Aquí lo puedo ver gráficamente. Estos dos actores, estos dos directivos, pertenecen al mismo tiempo a Acerinox y ACS, y esto lo que genera es una relación entre Acerinox y ACS, que es una relación más intensa, de ahí el grosor de la línea, entre Endesa y ACS. ¿Por qué? Porque aquí solo hay un directivo en común que une estas dos empresas, en cambio aquí hay dos directivos que unen a las dos empresas. Es decir, se crean redes de organizaciones a partir de la pertenencia de personas en común. Estas son un ejemplo de redes de dos modos o redes rectangulares. Este es el resultado final. Este resultado final, que es una red de empresas relacionadas entre ellas en España por tener directivos en común, ¿cómo se ha conseguido esto? Se ha conseguido a partir de la formación de matrices de dos modos o matrices rectangulares, donde los directivos van en filas, las organizaciones en columnas. Aquí podemos verlo muy sencillamente. Es un pequeño ejemplo muy sencillo pero muy visual. En las redes rectangulares de dos modos o de pertenencia, cómo se guarda la información, se coloca los eventos o las organizaciones en columnas, las personas en filas y se coloca ceros y unos según el grado según si pertenece o no pertenece. Es decir, Pedro no pertenece a este sindicato, en cambio Pedro sí pertenece a UGT. Esta información, cuando esté completa en esta matriz de dos modos o matriz rectangular, y se llama matriz rectangular porque nunca es cuadrada, ya que no hay el mismo número de personas en filas que en columnas, se puede transformar después en dos matrices adyacentes o dos matrices cuadradas. Una matriz donde se relaciona personas por personas y una matriz donde se relaciona organizaciones por organizaciones. ¿De dónde sale la información para esta celda? Fijémonos, ¿por qué Pedro se relaciona con Pilar? ¿Por qué Pedro aquí tiene un 1 que indica que tiene una relación con Pilar? Porque Pedro pertenece a UGT y Pilar pertenece también a UGT. Cuando esta matriz rectangular se transforma en una matriz cuadrada de personas por personas, las celdas lo que me están indicando es que ambas personas se relacionan no porque se conozcan directamente, sino porque pertenecen a la misma organización. También se puede derivar de esta matriz rectangular de personas por organizaciones una matriz de organizaciones. Es decir, se transforma en una matriz de un modo o matriz cuadrada donde las filas y las columnas son ocupadas por las organizaciones. ¿Por qué UGT no se relaciona con comisiones obreras? ¿Por qué comisiones obreras aquí y UGT tienen un 0? Porque no hay ninguna persona que pertenezca tanto a UGT como a comisiones obreras al mismo tiempo. Juan pertenece a comisiones obreras y UGT, a Pedro, Pilar y Luis pertenecen a UGT, Juan a comisiones obreras, CCOO, y por tanto no hay relación entre UGT y comisiones obreras, no tienen miembros en común. ¿Qué me indica este 3 en la diagonal donde coinciden UGT y UGT? La cantidad de personas que pertenecen a esta organización. En conclusión, las redes de afiliación, también conocidas como redes de dos modos, matrices rectangulares o matrices de pertenencia, me ayudan a conocer la pertenencia de actores a organizaciones o de actores a asistencia a eventos y me permiten derivar dos tipos de matrices de un modo. Es la misma información, pero estudiando la red interorganizacional por pertenencia en común de personas y la red
interpersonas, es decir, la red entre personas, porque pertenezcan a las mismas organizaciones. ¿Se utiliza esto comúnmente en el análisis de redes? Sí, es un nivel un poquito más avanzado, pero no muy complicado, y lo que trata es de estudiar normalmente relaciones entre organizaciones o entre personas, no por conocerse directamente, sino por pertenecer a espacios comunes o asistir a los mismos eventos.